buenas tardes, bienvenidos, gracias por el favor de su compañía. Aquí inicia 2x3 en Salud, este programa que hacemos cada sábado, cada semana para llevarle contenido especializados en temas de salud y de seguridad social. Bienvenidos y gracias por la compañía. Hola Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dori, yo estoy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, comenzar de esta primera parte del programa comentando, valga la redundancia, unos trabajos periodísticos. Tú nos tienes acostumbrado a buenas versiones periodísticas y esta vez fue sobre la orfandad, la situación de la salud mental en la República Dominicana. La semana pasada, en nuestro programa de análisis que hicimos, habíamos hablado, tal vez uno de los puntos buenos de partida fuera también la situación que periodísticamente se ha denunciado del antiguo hospital psiquiátrico Padre Virginia, antiguo manicomio, hoy día centro antiguo de 28, antiguo 28, hoy día centro de rehabilitación que parece que anda muy en las malas. Y tú pusiste el tema sobre la Diana. Así es. La situación de la salud mental en el país. Sí, lamentable porque cuando se habla de incremento, sabemos que desde antes de la pandemia de COVID-19 fue en el país y a nivel mundial se está viendo un deterioro de la salud mental de las personas, pero el COVID vino como a tizonar, podríamos decir así, todo esto y ha incrementado bastante. Dicen los especialistas que la demanda de atención en salud mental ha incrementado entre un 30 y un 40% a raíz de la pandemia del COVID-19 y las estadísticas de las asistencias que se ha dado en el Ministerio de Salud Pública en todo este tiempo así lo hablan. Pero eso se agrava por la situación del país. En el país no tenemos, acuérdate que a raíz, como dices tú, de haberse remodelado o transformado el hospital convertido psiquiátrico Padre Virginia en un centro psicosocial, pues ya se establecieron unidades de intervención en crisis en algunos hospitales para cuando haya un paciente con una crisis de salud mental tener donde ingresarlo. Pero ¿qué pasa? Son muy pocas y muy mal distribuidas. La mayoría están aquí en la capital o algunas en Santiago y la gente está desamparada, la gente no sabe dónde acudir. Pero hay también, Dorio, yo diría que una ignorancia general en el país sobre lo que es la salud mental. Por ejemplo, ¿qué te dice la gente? La gente dice, bueno, aquí no hay dónde llevar los locos. Pero en la televisión tú escuchas esos análisis, aquí no hay dónde encerrar los locos. Sucede que modernamente está descartado encerrar a las personas, a no ser que haya que ingresarlo, que es diferente. Ingresarlo para estabilizarlo. Pero ¿qué es lo que dicen las guías modernas? No, las familias deben acostumbrarse a tratar y a tener en sus familias, si no está en crisis, a sus enfermos mentales. Pero para eso, Tati, la gente necesita apoyo. La gente necesita ayuda. Pero no hay una cultura general de educación en salud mental en el país. Exactamente, pero ¿qué apoyo necesita esa familia que tiene un paciente, una persona con una situación mental en su casa? Apoyo para su tratamiento, que sabemos que es sumamente costoso, que vamos a hablar con Eduardo Guzmán, que es nuestro invitado de esta semana, sobre lo que pasa con los especialistas de la salud mental, los psiquiatras. Uno que hay pocos, o sea, son suficientes para cubrir las necesidades del país. Otras que están concentrados, como hablábamos al principio, en Santo Domingo, Santiago y algunas otras provincias de mayor población. Entonces la gente no tiene acceso, no cogen seguro médico la mayoría de ellos. Es el primer contratiempo con que se encuentra una familia, ¿verdad? Pero aparte de eso, vete a comprar los tratamientos y los medicamentos que necesita ausencia de camas también, cuando tú decías que hay 10 unidades. Hay 10 unidades. 10 unidades. Aquí no se llega a 100 camas, a 100 camas psiquiátricas, y las estadísticas internacionales dicen que como país de ingresos medios que somos, deberíamos tener un mínimo de 6.7 camas por cada 100.000 habitantes y que lo ideal en un país es tener entre 30 y 60 camas por cada camas psiquiátricas, estamos hablando, por cada 100.000 habitantes. Mira lo lejos que están. Y si tú tienes un deterioro enorme de la salud mental, señora, hay que educar a autoridades, hay que educar también, Doris, que este tema, ese aspecto yo no lo vi tratado, pero uno de los problemas es que aquí hay tabúes. La gente te dice, en estos días, por ejemplo, una persona a la que tuve que ayudar con un tratamiento psiquiátrico carísimo, me decía, sí, pero no lo publique,
mi caso, Todavía existe mucho porque de hay eso. un tabú. O sea, si yo doy clase en una escuela, en una universidad, y la gente sabe que yo voy a un psiquiatra, van a decir que yo estoy loco. O sea, falta, por eso yo insisto mucho en la parte de educación también, de que si hay un deterioro en la salud mental hay que ir a un psicólogo, pero esa es la otra parte Esa es otra parte. de los psicólogos. Sí. Psicólogos, No sí. es que es para tratar los problemas más conductuales que otra cosa. No hay cobertura. Tampoco. Es que no está cubierta, no es ni siquiera que no cogen el seguro, es que no está cubierta. Así y tú vas es. a un terapeuta y la consulta son 5,000 pesos. Entre y 5 y 6,000. 7 mil pesos están las consultas. Bueno. Imagínate tú. Y entonces el ingreso en el sector privado de un día cama de un paciente psiquiátrico te está entre 10 mil y 17 mil pesos. Sí. Dime tú qué familia puede cubrirlo. Imposible. Y favor poner atención, yo creo que no se trata de desmentir a periodistas y eso, en el antiguo, para que finalicemos ahí, en el antiguo hospital psiquiátrico Padre Villini, que fue convertido, hay que decir y darle el mérito a quien lo tiene, por la gestión de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y el doctor Ángel Almanzar, en un centro, fueron ellos, junto con la Sociedad de Psiquiatría, que convirtieron ese antiguo manicomio, antiguo hospital de enfermos mentales, de almacenamiento de enfermos mentales, en un modernísimo centro de rehabilitación psicosocial. Entonces parece que está en crisis. Señores, vamos a admitir las cosas, si está en crisis hay que intervenirlo. Exactamente, prestarle atención, porque no es denunciar, por hacer daño, por decir que no se está haciendo una cosa o la otra, simplemente para que se le preste atención, para que se voltee la mirada hacia ese problema, porque a veces, al principio hablábamos que estábamos concentrados en COVID solamente, ¿verdad? Pero ya el COVID ha quedado como, sabemos que los casos están altísimos y que muchísima gente está contagiada en nuestro país, incluyendo familias completas. Familias completas sabemos que están infectados en este momento, pero lamentablemente no se está dando ninguna señal de que la gente tiene que apretarse los cinturones y volver a protegerse. Pero entonces lo que decíamos, no solamente COVID, vamos a atender también las demás necesidades del país. Así es, señores. Con esta, aquí finalizamos este segmento de comentarios y nos vamos a una pausa comercial. No se nos vaya, porque nosotros tenemos hoy a un invitado, como son los nuestros, de lujo, a un hombre joven que dirige una institución que nos compete a todos. Así que quédese ahí que volvemos ahora. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos el placer de contar, como decía en la introducción, con un hombre joven y preparado. El doctor Edward Guzmán es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y él será el que está con nosotros para contestar todas nuestras preguntas. Buenas tardes, Edward. Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Edward. Bien, un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos ven desde su casa. Pese a la juventud, tenemos mucho tiempo ya viendo a Edward, ¿verdad? Sí. En todo este sistema de Varios años salud y nos alegramos muchísimo, la verdad que sí, que tú estés ahí en el Consejo, en la gerencia general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que hemos visto pasar muchos gerentes generales ya Sí, por el Consejo, como ¿verdad? cuatro, cinco. ¿Verdad? Cuatro, Como cinco. cinco. Seis. Conmigo 6. Seis, sí. 6. Uno murió en el ejercicio. Falleció, sí. Todo comenzó con Arismendi Díaz Don Santana, Arimendi, doña Que Imsi. fue el creador de y Semena, después siguió uno que estuvo ahí poco tiempo. Poco tiempo que falleció. Exacto. Don Modesto, don Félix. Y ahí ahora está. Edward. Comencemos, Edward, es un hombre joven. ¿Qué edad tú tienes? ¿Dónde te formaste como médico? Vamos a comenzar. Los hombres pueden decirle edad, nosotros que no podemos mucho. Mira, yo tengo 32 años. Claro, Yo jovencito. estudié medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Porque tú eres de Santiago. Soy santiaguero, ya tengo un tiempecito que salí de Santiago. Luego me formé en Buenos Aires, Argentina. Yo hice Economía de la Salud. Economía de la salud. Administración de empresas. Ay, qué chulo. Y un tiempo más tarde hice una maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, en España. En España. Ya luego regreso al país. Es que no estamos hablando de gente que no conoce el sistema, porque Sí. además trabajaste en Senasa. Trabajé en Senasa 2 años y posterior ahí en el cambio de gobierno ocupé la posición previa a la de ahora, viceministro de Salud Pública en el área de Planificación y Desarrollo. Exacto. Que ahí el presidente Abinader le ha dado un espacio a los jóvenes, no solamente en salud pública, sino en otras áreas. direcciones, en otros ministerios. Y ahora
me dio la oportunidad de ser gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Edward, tú llegas a la gerencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social en medio de un escándalo, y vamos a recordar un poquito el contexto de lo que ocurrió. Se hablaba de un conflicto entre el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social en ese momento y el entonces gerente general de la Seguridad Social, que tenía paralizado prácticamente el Consejo Nacional de la Seguridad Social por más de 5 meses. No se tomaban decisiones, no se hacían sesiones, no se reunía. Y en medio de ese contexto, renuncia el gerente general, llegas tú ahí, Edward. ¿Qué encuentras tú en esta gerencia tan importante, que es la que rige prácticamente, sistema, es la que manda todo lo que se debe ejecutar en el sistema? ¿Qué encuentras y qué has hecho a raíz de lo encontrado ahí en ese organismo tan importante para toda la población dominicana? Sí. El consejo no se reunía, duró 3 meses que no se reunía, pero las comisiones de trabajo sí seguían trabajando y habían sacado temas, estaban sacando temas y adelantando temas. Ya al momento de mi llegada, bueno, previamente hubo un interinato de 1 mes y medio de la subgerente. Y las comisiones siguieron trabajando. Al momento de llegar, nos encontramos con muchos temas ya por resolutar y por organizar un poquito la institución y organizar un poco todas las mesas de trabajo del Consejo. A la llegada se empiezan a sesionar recurrentemente el Pleno. Teníamos el tema del FONAMA, que se había vencido. Se renovó hasta después diciembre. Vamos a hablar un poquito de eso, porque son temas que todavía está ahí de resoluciones y no se termina de ejecutar. Se resolvió el tema de FONAMA, se empezó a trabajar con el tema de pensiones, que fue la resolución que salió, la 545-01, que salió la semana pasada. Y han seguido trabajando los temas, sacando temas institucionales, y de verdad que ya el Consejo ha vuelto vamos a decir, a su normalidad de sesionar constantemente, que son 2 veces al mes, cada 15 días los jueves. Pero había, Edward, muchos temas acumulados, porque aunque las comisiones estuvieran trabajando, pues se decía que había infuncionabilidad y hemos visto el movimiento. Había grandes temas archivados. Sí, hay grandes temas, no me gusta decir la palabra archivados, sino trabajados en espera de pasar al Pleno. Había que emitir resoluciones, porque era a través de resoluciones. De resoluciones, entonces los temas estaban trabajados en comisiones, en espera de que el Pleno se reuniera. Edward, ¿y cuál es la función específica del gerente general de la Seguridad Social? Mira, nosotros nos encargamos, primero somos la Secretaría del Pleno del Consejo Nacional de Seguridad Social, nos encargamos de coordinar toda la parte institucional del Consejo y coordinar con las instituciones del sistema, dígase la DIDA, dígase la Tesorería, dígase el CIPEN, y la Superintendencia de Salud y EIDOPRIL. Todas las acciones, todos los temas de política pública que se toman dentro de la seguridad social, se toman desde el Consejo. Nosotros nos encargamos de organizar, gestionar y darle seguimiento a las resoluciones que emite el Pleno. Y los organismos del Consejo, tú hablabas de los organismos del Consejo, pero el Consejo en sí, porque sabemos que la CISARIL es el organismo regulador, la función específica de ese Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí, recordar que el Consejo es un consejo que está involucrado por 9 es tripartito. Organismos, dentro del cual existe el tripartismo, donde está el sector empleador, el sector laboral y el sector gubernamental, que es quien encabeza el Consejo de la mano de su presidente, que es el Ministerio de Trabajo. También cuenta con la vicepresidencia, que la tiene el Ministerio de Salud Pública. Luego tenemos los otros sectores que terminan completando lo que es el Consejo. Ahí, todo lo que tiene que ver con las decisiones, sobre todo un ejemplo, el tema de aumento de cápita e inclusión de nuevos servicios en el catálogo, la decisión final la toma el Consejo. La Superintendencia hace el estudio técnico, hace los planteamientos del lugar, envía la propuesta al Consejo y ya el Consejo decide y hace la combinación de inclusión de servicios con disponibilidad financiera. Entonces, en base a esos aspectos, el Consejo al final termina resolutando la inclusión de los nuevos servicios, la modificación del catálogo, aumento de cápita. Edward, el Consejo tiene grandes bloques de temas, por ejemplo, está todo lo que es el aspecto pensiones y todo lo que es los problemas de la salud. Comenzando, y tiene más. Y riesgo laboral. Y riesgo laboral. Primero, bueno, pues, sí, tenemos los 3 grandes seguros, que es todo lo que tiene que ver con salud, pensiones y riesgo laboral. Sí, cierto. Pero aparte tiene otras comisiones permanentes, que como por ejemplo la comisión de reglamento, que todos los reglamentos, toda la parte reglamentaria y de normativa que va por debajo de la ley 8701, que hay que se discute, el reglamento de afiliación. Se me ocurre comenzar por un tema. Claro. Sucede que en la República Dominicana, cuando uno llega a viejo,
a persona mayor, a tercera edad, como usted lo quiera llamar, Tercera edad. la tercera edad, y le toca retirarse, es tan cruel, y lo comentábamos nosotros la semana pasada, nosotras en nuestros análisis, que usted se queda sin seguro. ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se ha planteado? Porque eso es una crueldad enorme de una sociedad, que cuando tú le has dado todo y te toca retirarte, entonces usted se tira a su casa un mueble, pero usted no tiene seguro médico, usted tiene que pedirle a un médico que por favor lo revise y pedirle, yo digo que hasta con un jarrito pedir hasta el dinero para comprar los medicamentos. ¿Qué han contemplado ustedes para ese aspecto específicamente? Obviamente es algo que la ley todavía no se pudo llevar a cabo, que es la salud de los pensionados. La Superintendencia de Salud ha trabajado una propuesta donde el punto fundamental es el tema del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar el seguro de los pensionados? En particularmente, una opinión particular, lo ideal sería que desde ahora nosotros coticemos y según la solidaridad que tiene el sistema, las personas luego que se pensionen van a tener su seguro. O sea, pero que empecemos a cotizarlo, a aportar todo desde ahora de que estamos en edad apta para trabajar. Eso es una manera de financiamiento. Obviamente hay otra que puede ser el Estado que lo asuma y otra que puede ser algo mixto entre Estado y aporte. Dentro del aporte que se hace para salud, por ejemplo, ahora ¿no se puede mismo, especializar un fondo? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque el aporte que se da a salud va directamente a financiar la salud de los trabajadores activos y de los núcleos familiares que tenemos. Se queda un colchón que va a una cuenta, pero ese colchón de cuidado de la salud, pero esa cuenta lo que hace está ahí para la inclusión y el aumento de cápita correspondiente que se hacen aproximadamente cada 2 años. Vamos a pedirte un permisito, Eduard. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando sobre qué soluciones se le va a buscar a ese tema tan preocupante, quedarse sin seguro médico al momento del retiro. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos conversando con el doctor Eduard Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hablábamos con él sobre qué propuestas, qué soluciones se perfilan para que las personas al momento de retirarse puedan conservar su seguro médico, que es uno de los aspectos más más se necesitan en ese momento donde empiezan las enfermedades y donde tú necesitas comprar medicina, Eduard. Entonces, ¿ya se sometió alguna propuesta al Consejo de parte de la CISARIL para ver cómo puede solucionarse esto? Sí, ya la Superintendencia ha sometido una propuesta, lo ha conocido la Comisión Permanente de Salud. También esa propuesta está dentro de la mesa del diálogo. Sabemos que el señor presidente mencionó que hay una mesa del diálogo en el Consejo Económico y Social, hay una mesa especializada en seguridad social, donde también se ha tocado el tema de la importancia que la persona cuando se pensionen tengan su seguro de salud. Y también de la propuesta que el sector gubernamental tiene en el tapete para presentar. ¿Hay cálculos financieros ya de cuánto se tendría que invertir para que todo el que se pensione pueda? Ya la propuesta de la CISARIL está, vamos a decir, terminada, elaborada, presentada a la Comisión Permanente de Salud. Ya eso es un tema que el superintendente debe hablar de sí, es porque se convirtió en una deuda social. Sí, totalmente, una deuda social y una deuda de la ley. Porque la misma ley lo menciona. Lo que pasa es que actualmente es un tema financiero. Financiero, que hay que ver dónde sale ese dinero. Completamente. Pero como yo insisto, pues que habla mucho de o sea, los envejecientes, las personas mayores son la reserva moral de una sociedad. Y si tú no los tomas en cuenta, pues ¿qué sociedad somos nosotros? De malagradecidos, ¿no? Y hoy en día los envejecientes, si tú te pones a ver el grupo per se mayor de 60 años, es de los grupos que mayor cobertura en salud tiene. Lo que pasa es que dependiendo del régimen como se vea, una parte está en el régimen contributivo, que la mayoría lo hace o porque aún está trabajando o porque una persona lo tiene como dependiente de él. Y el otro grueso está en el régimen subsidiado. Así es. Edward, a partir del 2030 comenzarán a salir las primeras pensiones en la República Dominicana. El sistema está preparado, sé que hay muchísimo dinero en fondos. ¿Estará preparado el tema, y sé que es un aspecto de la reforma, de los montos de las pensiones pírricas? Dice de la tasa de reemplazo. Exactamente, para pensionarse. O sea, ¿qué es lo que se contempla para que la gente no tenga que salir con 2 centavos?
Mira, el tema de la tasa de reemplazo y el tema de la pensión a partir de 2030, hay que verlo de varias dimensiones. Primero, el salario del trabajador actualmente, el aporte que se hace hoy en día en la seguridad social para el tema de pensiones. No es un secreto que el 75% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 27,000 pesos. Así es. Entonces, aporta según su salario. Y al momento de su pensión va a tener una proporción de su salario. Es importante mencionar que nunca la pensión puede ser menos del salario mínimo cotizable. Eso quiere decir que si el 75% de la persona gana menos de 27,000 pesos, por lo menos en ese aspecto va a tener una pensión de más del 50% de su salario, porque no puede ser menos del salario mínimo. O sea, eso es, si gana 27, ganará 13,000 y algo. Ay, Dios mío. Eso es a lo que tenemos hoy. Sabiendo que hoy tenemos un fondo de pensiones de aproximadamente 800,000 millones de pesos, de lo que el aportante, el fondo acumulado es aproximadamente el 48%. El resto del aporte, de ese cúmulo de fondos que existe, es por la rentabilidad de los mismos fondos de ¿Y a cuánta gente pensión le tocaría aproximadamente? Debe tenerlo tal vez la CIPEN. La CIPEN tiene. Sí, es una pregunta muy específica. Sí, que de cantidad de personas que estarían, que ese dato debe estar listo para pensionarse entre 30 y 32 por ahí. Exactamente. ¿Y hay algún plan que puedan mejorar esa rentabilidad, como dice Tati, que podría llegarle algo más a esa persona que ganan poco? Eso es de la parte de la discusión de la mesa de diálogo y también de la comisión bicameral, pues tenemos que tener en cuenta que la ley 1320, que es la que hace la modificación, sobre todo en pensiones, en el año 2020, manda una reforma integral de la ley 8701 y hay una comisión bicameral en el Consejo que también está revisando la ley 8701. Pero pero hay que ver el aspecto sobre todo de rentabilidad, comisiones de las AFP y aporte de las cotizaciones. Ok, volviendo al tema salud, Eduardo, hay discusiones en los últimos meses muy acuciantes de la población sobre cobros que se están haciendo en los centros de salud. Al momento, se llama anticipo o depósito, al momento de ingresar un paciente, aunque tenga un carnet de seguridad social del régimen contributivo. Ese aspecto, ¿lo están ustedes estudiando? ¿Han puesto la vista en esa preocupación de la población? Sí, incluso por una solicitud del sector laboral, se llevó una propuesta para atender el tema en el Pleno. Hay una comisión que lo está viendo, porque realmente es preocupante que una persona cuando vaya a acudir a buscar un servicio de salud le estén cobrando un anticipo de un buscar depósito. Tanto para poder... Sobre todo, imagínense usted, a las 2 de la mañana, una persona que llega a un centro de salud por un accidente, le digan, no, tiene que buscar 1 millón de pesos. A las 2 de la mañana, primero, ¿dónde va a buscar? ¿Dónde lo busca? ¿Dónde busca 1 millón de pesos? Es irracional totalmente de que, primero, la salud es un derecho constitucional. Y por la ley 4201, las emergencias médicas se deben de atender. Independientemente de. La obligación del centro debería ser, te atiendo, te estabilizo y bueno, ahí vemos si te traslado o si tú puedes quedar. Que ahí tienen un tema con los ingresos, cuando esa persona está y necesita ingresarse. Es ingresarse más que todo, ahí es que está ahí es que está el tema y sobre todo, pero el Seguro Familiar de Salud, dentro de su cobertura, una cosa es la cobertura de emergencia y la cobertura que tiene la emergencia, que es sin restricciones, o sea, la emergencia no tiene un catálogo, y otra cosa es cuando va a pasar a ingresar, ahí entra la cobertura, el tranquecito. Pero también hay algunos centros que quieren quedarse con el paciente, y luego que lo estabilizan, no lo quieren dejar salir. También pasa por el familiar que dice, bueno, ya yo estoy aquí, quiero quedarme aquí. También. Porque salía a buscar una cama también para ingresarse en otro sitio. Aquí no es un maíz, como decimos popularmente. Exactamente. Pero sí, se está haciendo un trabajo conjunto, sobre todo todas las instituciones de la Seguridad Social, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, para identificar primero los centros que están haciendo esa práctica, porque hay que ser realistas, no todos los centros lo hacen. No todos los centros lo hacen. Se sabe quiénes son, hemos visto la noticia, conocemos los casos, la DIDA a través de su Dirección de Información y Defensa de los Afiliados recibe los casos, se comunica con el centro, la superintendencia inmediatamente entra en acción y de verdad que se identifican cuáles son los casos, cuáles son los centros y la superintendencia
está preparando un informe. Ojalá sobre que se pase de la superintendencia a sancionar también, porque el tema es que aquí este es un país de los miedos y de los miedos a la consecuencia. O sea, tenemos miedo con la consecuencia, pero usted tiene que atenerse a sus actos. Claro, y la superintendencia está trabajando en eso, no solamente en aspectos de cobro indebido, sino en otros aspectos. Ha estado trabajando en los temas sancionatorios, tanto a las ARS como a los prestadores Eduardo, esos temas que de se servicio de discuten salud. ahí entre ustedes como consejo y que llegan hacia acuciantes como ese, por ejemplo, de los cobros, ¿cuáles otros así que lesionan directamente al afiliado? No, en el caso de la superintendencia, los casos que llegan sancionatorios, estamos viendo el caso de las afiliaciones indebidas y de los traspasos indebidos entre ARS. Y realmente han llegado algunos recursos al Consejo. Sí, que vemos que atendiendo la ese tema. tesorería ha sometido a la justicia, A la ¿verdad? justicia Casos por el tema de falta de pago. okay. Y la tesorería, obviamente la 1320 también le da un mandato sancionatorio con el caso de los empleadores. Recordamos que estamos conversando con el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el doctor Eduardo Guzmán. Eduardo, nos estamos moviendo entre salud y pensiones. Sí. Volviendo al aspecto a las pensiones. Hay un segmento que no lo he visto tocado en esta gestión de trabajadores que son, y que incluye sobre todo a maestros que trabajaron o trabajan una tanda en el Estado y en la otra tanda trabajan en un colegio privado. Es decir, cotizan para pensiones en una AFP, pero también están en INAVIMA. Y por eso se generaron, eso es un tema viejo, no sé si lo recuerda, se generaron unos millones, que no recuerdo cuánto, pero unos millones apretados. Y ustedes han conocido ese tema, lo tienen en agenda. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cómo se le va a devolver ese dinero que no es a través de INAVIMA, porque es un dinero de AFP? En ese aspecto, lo único que te puedo decir, porque es un trabajo que está trabajándose en comisión, es que ya el Pleno tiene conocimiento del tema y hay una comisión permanente. La Comisión Permanente de Pensiones está conociendo el tema. Ya tiene varias sesiones viendo el tema de INAVIMA y un tema que se está trabajando. O sea, que ustedes sí le están prestando atención. Sí. Eduardo, vamos a volver a pedirte otro permisito y nos vamos, cuando regresemos, a hablar de dos aspectos fundamentales pendientes de la ley, de aplicación de la Ley de Seguridad Social, pese a que tiene más de 20 años en ejecución, que son la atención primaria y el régimen contributivo subsidiado. ¿Qué va a pasar con eso? Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Eduardo, uno de las grandes críticas y que en 20, ¿cuántos años que tiene la ley? 21 años de la ley, no ha sido posible implementar en la República Dominicana la tan cacareada atención primaria. Recordamos que todavía el asesor del doctor Jesús Félix Iglesias, el doctor Pedro Luis Castellano, montó una campaña. En este país se habló como por 2 o 3 meses de atención primaria y tú recuerdas porque tú estarías en Senasa, y después ¡brum!, se cayó. ¿Qué pasa con la atención primaria? ¿Por qué no se implementa si se sabe que el 70%, se habla del 80%, hasta del 80% se resuelve a nivel de lo que es atención primaria, de ese primer nivel de atención? Sí. Desde la superintendencia hay una propuesta de trabajada hace varios tiempos y ahora en la gestión del doctor Jesús Félix Iglesias también se ha vuelto a retomar el tema de la atención primaria. Y es un tema de factores vamos a ver, tiene que haber la sinergia perfecta para que la atención primaria pueda iniciar. El Seguro Familiar de Salud primero está diseñado en pagar por servicio. Inició así, pagando por servicio, no inició en un tema de pagar capitado. La transferencia entre ARS y prestadores de servicios de salud. Tiene que haber una sinergia entre el sector médico, el sector ARS y una cultura poblacional. Entender de que la atención primaria es necesaria como puerta de entrada. Ahora, eso tiene que haber un cambio cultural. ¿Por qué? Y ir trabajando en eso para irla cambiando. Porque estamos acostumbrados todos nosotros a que si tenemos un dolor de cabeza no vamos a la puerta de entrada, vamos al neurólogo directamente. Si tenemos un dolor de estómago, no vamos a un médico familiar, vamos directamente al gastroenterólogo. Y que perdemos tiempo, decimos. Que perdemos tiempo. Que eso de las bondades que tiene nuestro sistema, es el acceso rápido que tenemos al especialista. Rápidamente cualquier persona puede acceder al especialista. Entender los grandes, sí, tiene un costo. Entender que los médicos y las grandes clínicas
deben de acceder a que la puerta de entrada sea la atención primaria. Y ellos son los primeros que pueden también armar toda la estructura, la infraestructura de atención primaria. No es verdad, un juicio personal, que si tenemos atención primaria, los grandes centros van a dejar de ver gente. Sí, porque ese es el temor que hay entre los grandes centros y los mismos especialistas, que entienden que si se empieza la atención primaria, ellos no van a recibir No los van a tener beneficios porque los pacientes no van a llegar. Porque se van a quedar en ese primer nivel de atención. Pero realmente los costos en el primer nivel de atención son mucho más económicos que ir a un segundo nivel. Probablemente el tema de la consulta, los 500 pesos que se paga de consulta en un primer nivel de atención, sí sea suficiente. Obviamente que mientras sea directamente el acceso al especialista, el especialista no es verdad que por 500 pesos va a pagar una consulta y ahí viene el pago de bolsillo. Exacto. Hay toda una estrategia también de iniciar la atención primaria por el régimen subsidiado, que sea el Estado que le impulse y que el régimen subsidiado sea que empuje al régimen contributivo para hacerla. Me acuerdo perfectamente que con la propuesta de la superintendencia lo que es, ok, yo permito que tú entres por la puerta de entrada, pero si al momento de tú ir a un especialista, la ARS también me tiene que pagar por especialista. Entonces, en ese caso, la ARS va a tener un doble gasto, porque tendría que capitar en atención primaria y también si voy por un especialista también voy a pagar. Entonces ahí también empiezan los problemas. Y lo digo desde aquel momento que tenía mi participación en SENASA, que realmente era algo un poquito cuesta arriba. Y recordar que la mayor ARS que tiene el país es ARS SENASA. Y el impacto es igual o mayor que cualquier otro tipo de ARS privada. Claro, Eduardo, pero ¿cuáles han sido los principales obstáculos para la entrada de la atención primaria? Nosotras hablábamos la semana pasada, porque fue un programa de análisis, los propios médicos. Por ejemplo, hay médicos, los médicos decían, el colegio médico, en la gestión de Waldo decía, sí, que comience, pero que comience por el régimen subsidiado. El régimen subsidiado. Porque hay un impacto con los médicos también. Correctamente. ¿Cuáles han sido esos principales obstáculos? El obstáculo es uno solo, es falta de consenso. Y si con eso estoy diciendo de falta de consenso, es que lo que se tienen que sentar en la mesa, colegio médico, ARS y autoridades, si no nos ponemos de acuerdo, obviamente que pero nunca porque va a entrar. afecta intereses de grupos. Completamente afecta intereses del colegio médico, afecta el interés de la administración de riesgo. De los especialistas. Y el costo político que puede tener el gobierno de hacer una cosa u otra. Eso tenemos que entenderlo. Yo veo que eso va para largo, entonces. No, yo creo que hay disposición de que va a comenzar. Sí, porque es que tenemos muchos años queriendo ese consenso y no se logra. Tenemos que ver la realidad, y sin dejar al lado obviamente una realidad cultural. Pero obviamente si no comenzamos nada, nunca vamos a ver. Nunca, y la mentalidad de la población tampoco nunca va a cambiar, porque también es así. Es así. Incluso en ese momento la partida económica estaba dentro de la cuenta de cuidado de la salud para iniciar la atención primaria con una capital diferenciada. Pero bueno, al final... Lo financiero no era ahí lo que primaba, más que todo. Si ustedes ya tenían en ese momento la superintendencia lo tenía identificado y no fue lo... No era el otro tema, impacto. Eduardo, y antes de pasar ese tema, pero dicen, hay un grupo de médicos ahora gestionando, de empresarios, el inicio de la atención primaria, y dicen ellos que partiendo de una experiencia en Nueva York se gana mucho dinero también desde la atención primaria. Bueno, eso hay que ver la experiencia, una experiencia que han tenido, que sé que la conozco, conozco el estudio, pero tiene un impacto económico. Tiene un impacto económico, por supuesto. El régimen contributivo subsidiado, ya eso se desestimó. ¿Qué se va a hacer con esos trabajadores independientes que han quedado, como quien dice, sin seguro? Porque no caben ni en subsidiado, pero tampoco caben en el contributivo. Que nada más existe aquí en la República Dominicana ese engendro. Exactamente, sí. Y no se ha podido llevar a cabo. No se ha podido ejecutar. Porque recuerden, siempre que mencionan, siempre hablamos de la parte de salud, pero el seguro, la ley de seguridad social tiene 3 seguros. Y el régimen contributivo subsidiado también contempla los 3 seguros. Los 3, salud, pensiones y riesgo laboral. Una protección. Una protección. El que va más adelantado hacia una universalidad es el seguro familiar de salud, porque tenemos el 98% de la población. Exacto. Lo que se está tratando de ver es cómo ya esa persona que está en el régimen subsidiado, que tienen capacidad de pago, cómo pueden hacer un aporte para poder tener el acceso completo de lo que hoy ofrece el régimen contributivo, que básicamente la diferencia entre contributivo y subsidiado hoy en día es la red de atención y los 8.000 pesos de beneficio de medicamento ambulatorio, que el régimen subsidiado utiliza la red pública, la farmacia del pueblo. Y el régimen contributivo tiene el acceso a la farmacia privada. Exactamente. Se está trabajando en eso.
se está viendo cómo se pueden iniciar a través de un plan piloto, pero las falencias fuertes están sobre todo en el tema del régimen contributivo subsidiado en pensiones y riesgos laborales, sí, que tengan esas dos coberturas. Pero la solución sería ¿cuál? Entonces, definitiva, con él. Eliminar ese Porque subsidiado contributivo. hay técnicos que han venido al país y han hecho estudios que han propuesto la eliminación del sí, régimen subsidiado, contributivo subsidiado. Y bueno, y volvemos a la mesa del diálogo. También ahí se está tratando el tema. Hay sectores que propician porque se termine de iniciar, hay otros que se terminen de eliminar. Yo en este caso, por mi función pública, me voy a reservar. Claro, tú eres el neutro ahí. Lo que pienso, pero definitivamente hay que buscar una solución. Primero porque si se queda, no podemos violar la ley y tenemos que implementarlo. Y si no se va a implementar, no violemos la ley, también hay que sacarlo de la ley. Entonces, eso es muy importante, la capacidad de consenso que va a tener la mesa de diálogo y la comisión bicameral. Hay estudiosos que dicen que la República Dominicana, lo tratamos nosotros en un escenario que compartimos, tenemos gente que tiene un carnet y que dice que tiene seguridad social, o que dice el gobierno que tiene seguridad social, y los trabajadores contributivos que sí tienen una especie de una acertada seguridad social. ¿Qué piensas sobre eso? ¿La seguridad social dividió los grupos dominicanos entre los que pueden ir a un médico? Aquí hay gente que quisiera ir a Sedimata a tratarse una afección del corazón, o que quisieran ir al Homs, o que quisieran ir a Unión Médica o a la Plaza de la Salud, pero no puede porque tienen como que pedir un permiso si son subsidiados. Yo creo que parcialmente lo hacen. Y me gusta siempre tocar el tema de que el Seguro Familiar de Salud, el catálogo es igual para ambos regímenes, y lo que cambia es la red de atención. Y cuando la red de atención pública, que sabemos que es deficiente a través de los años, deficiente, y que se ha tratado de mejorar, no puede satisfacer la necesidad que tiene el afiliado, en este caso el Seguro Nacional de Salud tiene que garantizarle ese servicio en la red privada, y lo hace. Hoy la mayoría de cateterismo, por ponerte un ejemplo, el régimen subsidiado se hacen en la red privada, en esos grandes centros que tienen hemodinamia. El tema de los medicamentos de alto costo, cuando una persona tiene cáncer en el régimen subsidiado, accede al mismo medicamento que una persona que está en el régimen contributivo. Cuando una persona tiene un accidente de tránsito, el material de autosíntesis probablemente que se le coloque en el hospital sea el mismo que se le coloca a una persona del régimen contributivo. Entonces son ganancias, obviamente. No vamos a decir que toda la prestación que recibe el régimen subsidiado se da en un centro privado, pero las que sí se dan en el sector privado es sobre todo libre de copago. No tiene que pagar ningún tipo de diferencia. Hay muchos centros diagnósticos que por la misma falencia del régimen de la República van y se dan el servicio en la red privada. Si vemos y entendemos que ir a la red privada es calidad de servicio, porque aquí hay hospitales, pocos, pero hay hospitales que tienen mejor servicio y mejor calidad que muchos centros privados. Así es. Ahora vamos a hablar un poquito del FONAMA. Del FONAMA. Hablando ya de accidentes, laborales, ¿verdad? De De accidentes de tránsito en el trayecto al trabajo. ¿En qué está eso? Años tras años vemos que se están emitiendo resoluciones de extensión de plazo, pero no se termina de aplicar este fondo. Sí. Bueno, como cobertura se da el FONAMA. Sí. Tenemos que entender que el FONAMA es una cobertura que tenemos. Lo que personas que están en el régimen contributivo tienen una cobertura de hasta $1 millón por accidente de tránsito. O sea, eso es independientemente de lo que le tengan que hacer, tiene $1 millón. Y en el régimen subsidiado tiene aproximadamente $700,000 de cobertura. Y lo que varía es la red. El FONAMA ahora en día se ha extendido hasta diciembre. Hoy día se financia a través de la cuenta, en el régimen contributivo a través de la cuenta de cuidado de la salud. Y en el régimen subsidiado el aporte lo hace el Estado Dominicano. Según la ley, el aporte debería de ser el recaudo de los seguros de vehículo de motor. Financieramente no se ha podido llegar a un acuerdo. Había una resolución que intentó en el 2008 poner una cuota a los seguros de vehículo de motor para poder buscar el financiamiento, pero realmente hoy en día el tema es financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar eso? El Consejo tiene el tema. Sí, está en la mesa, está en una comisión permanente. Esa mesa está llena de temas. Recuerda que son 5 grandes comisiones, cada comisión atiende los temas correspondientes y si realmente está en el tapete y los sectores están haciendo propuestas para resolverlo. Edward.
un momentito, te vamos Claro. a pedir para ir a un mensaje comerciales y entonces regresamos con el último segmento ya de 2x3 en salud y los últimos temas porque se nos van a quedar muchos, ¿verdad, Sí, Dori? ¿no? Regresamos ahora con el doctor Edward Guzmán. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y recientemente se emitió una resolución muy importante que a la gente le ha llamado mucho la atención para flexibilizar algo así. Se ha explicado los mecanismos para las personas acceder a esa pensión, personas que entraron tardía, vamos a Ingreso decir así, tardío. al sistema dominicano de seguridad social. Explícanos, Eduardo, ¿en qué consiste? La resolución 545, Ciento- 01 del martes pasado que emitió el Consejo, primero una resolución de justicia social de la clase trabajadora Sí. y también tiene un aspecto de liderazgo y compromiso del presidente Abinader de querer ir resolviendo los temas. ¿Por qué mencionó el presidente? Porque fue el sector gubernamental que tuvo la iniciativa a través del Ministerio de Trabajo y del ministro Luis Miguel de Camp de poder buscar de cómo a la clase trabajadora se le puede empezar a dar algunos otros más que beneficios que son totalmente justos para ese sector. Importante mencionar el consenso que se pudo llegar y la deposición de todos los sectores, incluyendo el sector empleador y el sector trabajador, para que esto se pueda llevar a cabo. ¿En qué consiste? Bueno, la persona de ingreso tardío y que no van a poder completar las 360 cotizaciones y que tengan 45 años, son las personas que pueden reclamar que todo su fondo acumulado en la cuenta de capitalización individual se le pueda devolver el dinero, siempre y cuando estén cesantes al momento de solicitarlo. Y hayan tenido más de 60, tengan más de 60 Más de años. 60 años, hoy, anteriormente era más de 45 años, Perfecto. menos que no vayan a completar las 360 cotizaciones, mayores de 60 años y estén cesantes por lo menos Dice que 30 porque días. llegó tarde a la seguridad social o la seguridad social llegó tarde a él. Bueno, en este caso llegó tarde a la seguridad social. Entonces, había un grupo que tenía 44 años y 3 meses y 7 meses. Y por un tema de meses, Entraron. no podían acceder, No podían acceder a sus fondos. a su fondo. Entonces, actualmente hay algo que dice que tu cumpleaños, después que tú cumples 44 años, tú estás más cerca de cumplir 45. Entonces, por eso se te contabiliza como 45. Entonces, lo que se hizo de toda persona que tenga 44 años y un día, se le contabiliza como si tuviera 45. 45, Perfecto. perfecto. Eso tiene un Ahora, impacto. lo único que conviene es para Sí. eso eso de mayor edad. Bueno, lo que se hizo fue que se flexibilizó la normativa y a lo que dice la ley se le pudo, se le busca una flexibilización legal dentro de los estándares legales, que fue bien. el cálculo actuarial. Eso tiene Entonces, un impacto exacto. a más de 25.000 personas que tienen unos fondos acumulados de más de 7.000 millones de pesos, que lo tienen ahí, que lo pueden reclamar. Hablando con el tesorero, me dice que ya la tesorería está lista para que las AFP puedan validar de que esa persona está cesante y automáticamente ya pueden empezar el trámite para que se Entonces, le esos devuelva. fondos se tramitan a través de tu AFP correspondiente. correspondiente. Te va después que tiene todos esos requisitos y se los solicita. Y se lo solicita. Obviamente con el seguimiento de la DIDA y de la CIPEN. La DIDA también ha tenido un gran auge de personas llamando, preguntando información. Preocupado por eso, claro. Buscando información. La DIDA también ya tenía visto una gran cantidad de personas que clasificaban. Y también estamos trabajando con las AFP para que sea proactivo, que sea, no esperar que la persona llame, Exacto. sino que las AFP le digan, mira, Exacto. ¿Y en tú qué calificas. tiempo, Eduardo, podría salirle ya ese dinerito a la gente? No, ya eso es un tema después que califican, la persona lo solicita a su AFP y es una cuestión de días. Importante mencionar que la devolución puede ser como elija la persona, como elija el afiliado, si lo quiere en un solo aporte o en aporte por cuota. Pero es una decisión del afiliado, no de la AFP. No de la AFP. Perfecto, eso es un paso muy importante. Y el otro paso importante que tiene la resolución es lo de la enfermedad terminal. También importante. Toda persona que tenga una enfermedad terminal puede solicitar, sin importar la edad, que se le devuelva, retirar todo su fondo acumulado en la cuenta de capitalización individual. Porque tú estás partiendo ahí, es un problema hasta de justicia. O sea, esa persona con una enfermedad terminal pues no va a tener un resultado feliz probablemente. Eso existía, lo que se ha hecho es que se ha flexibilizado, porque antes el diagnóstico era según la Organización Mundial de la Salud. Pero es muy difícil para un médico decir
mira, tú tienes una enfermedad terminal y te quedan X cantidad de días. Exactamente. Claro. Entonces ahora Por se ha lo menos en colocado... este país eso sí, no se hace. No se hace. Entonces ahora se ha colocado la posibilidad de que si tiene un diagnóstico reservado, o sea, que el médico diga Pronóstico reservado, acude a su AFP, va a la comisión médica del consejo, certifica que realmente, la comisión médica en este caso funge como un árbitro, de que lo que dice un médico realmente certifica de que realmente esa persona tiene esa enfermedad ¿Y terminal. esas comisiones médicas no te complican la vida? No. Es un árbitro y no depende no son ni de la AFP ni de un médico, es del consejo. La comisión médica es manejada por el consejo. Dori, espérate, una cosa importante, y ahí no hay posibilidad en un país como este, donde hay gente que todavía, que está muerto y en realidad no está muerto, de que hay engaño también, la posibilidad ahí. No. ¿No? Y para eso está la comisión médica. Para que, primero para que si un médico se pasa de listo y te ponen que tú te estás muriendo, ahí está el árbitro que te va a decir que, sí, mira, que no es así, por eso existe esa comisión. Edward, ahí ustedes no incluyeron la otra parte, que es otro escollo, y es que cuando se fallece una persona y tiene esos fondos en una AFP, el familiar se le hace tan difícil recuperarlo. Sí. ¿Esa parte ustedes no la incluyeron ahí? No, en esta resolución no, ya es una normativa que se está trabajando, se está viendo. Y son de las otras buenas noticias que pueden ir saliendo. Si la Comisión Permanente de Pensiones sigue trabajando. En China a los familiares. Sigue trabajando para ver qué otros temas van a ir resolviendo. Perfecto. Y están convencidos de que vamos a seguir sacando buenos temas. Se trata de una serie de temas que podían resolverse. Sí. Pero que había una inercia. Voluntad y disposición. Disposición para que ese tipo de problemas fueran teniendo salida. Sí, tengo que resaltar, no puedo dejar de resaltar el Consejo, los miembros del Pleno del Consejo que hay, los sectores de verdad que muy buen ánimo, muy buena armonía y siempre buscando en pro de los afiliados y de los trabajadores dominicanos. Qué bueno. Y esto tiene una importancia muy grande en el país en este momento, porque nosotros tenemos una crisis económica de marca mayor. Sí. Y si a una familia que tiene un dinero que no va a llegar a una pensión, por ejemplo, para tratar esa resolución, le entra, qué sé yo, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, 3 millones de pesos. Un alivio. Tú le estás dando un alivio. Entonces eso es importante, eso es de justicia social, definitivamente. Doris. Bueno, pues Edward, te queremos agradecer, la verdad que nos ha orientado bastante sobre todos esos aspectos. Esperamos que vuelvas de nuevo con buenas noticias sobre todos esos aspectos que Tati y yo te estuvimos planteando durante todo este transcurso de la entrevista. Gracias por sacar un ratito para venir con nosotros. Gracias a nuestros amigos televidentes y nos vemos la próxima semana.